Durante más de un siglo nos dijeron que América fue el último continente en ser habitado. El último paso del viaje humano, el capítulo final de la expansión. Un grupo cruzando el estrecho de Bering hace 13.000 años. Cazadores persiguiendo mamuts. La cultura Clovis, punto final. Pero la historia rara vez es tan simple. Y cuando una explicación parece demasiado ordenada, demasiado perfecta, casi siempre está incompleta. Hoy sabemos que el llamado modelo Clovis primero ya no sostiene el peso de la evidencia. Durante décadas fue el consenso. Los restos hallados en Nuevo México parecían marcar el inicio humano en América. Herramientas de piedra, características, fechas cercanas a 13.000 años antes del presente. Una narrativa clara, fácil de enseñar, fácil de repetir, pero la ciencia no funciona por comodidad, funciona por evidencia. Y la evidencia comenzó a incomodar. En Chile, en un sitio llamado Monte Verde, aparecieron restos humanos y herramientas con una antigüedad superior a 14.500 años. Eso significa algo crucial. Para que seres humanos estuvieran tan al sur del continente en esa fecha, debieron haber llegado mucho antes. No se cruza un continente completo en pocos siglos. Se necesita tiempo, exploración, adaptación. Monteverde fue durante años cuestionado. La resistencia no era solo científica, era estructural. Aceptar esas fechas implicaba reescribir libros enteros. Pero la acumulación de datos fue implacable. Sitios en Norteamérica comenzaron a mostrar fechas similares, o incluso más antiguas. Pisadas fosilizadas en White Sands, Nuevo México, han sido datadas en alrededor de 21.000 a 23.000 años. Si estas dataciones se sostienen, cambian radicalmente la cronología. 23.000 años. Eso nos lleva al último máximo glacial. Un periodo en el que enormes capas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte. El famoso corredor libre de hielo, por donde supuestamente habrían cruzado los primeros americanos desde Siberia, simplemente no existía en esas fechas. Entonces surge la pregunta inevitable: si no fue por el corredor interior, ¿por dónde? Aquí entra la hipótesis de la ruta costera del Pacífico. Durante el máximo glacial, el nivel del mar era hasta 120 metros más bajo que el actual. Eso significa que existían extensas plataformas costeras, hoy sumergidas. Grupos humanos pudieron desplazarse bordeando la costa, explotando recursos marinos, pesca, moluscos, mamíferos marinos, algas. No necesitaban atravesar glaciares gigantescos. Necesitaban conocimiento del mar. Y aquí es donde muchas narrativas tradicionales subestimaron algo fundamental. Los humanos del Paleolítico no eran torpes ni primitivos. Eran ingeniosos. Observaban mareas, seguían corrientes, construían embarcaciones simples, mucho antes de lo que se creyó. Sabemos que hace más de 60.000 años, grupos humanos llegaron a Australia, y Australia no estaba conectada por tierra firme. Eso implicó navegación. Si pudieron cruzar brazos de mar en el sudeste asiático, ¿por qué sería imposible desplazarse por la costa del Pacífico Norte? La idea de una migración exclusivamente terrestre comienza a verse limitada, y aún así, el estrecho de Bering no desaparece del mapa. Durante miles de años existió una vasta región llamada Beringia, una enorme franja de tierra que conectaba Asia y América. Pero Beringia no fue solo un puente, pudo haber sido un hogar. Algunas investigaciones sugieren que poblaciones humanas pudieron permanecer aisladas allí durante miles de años antes de expandirse hacia el sur. Una especie de incubadora genética. Los análisis de ADN antiguo muestran que los pueblos indígenas de América comparten un ancestro común proveniente del noreste asiático, pero con una separación que ocurrió mucho antes de lo que se pensaba. No fue una migración instantánea, fue un proceso complejo, prolongado, y aquí debemos detenernos, porque aceptar múltiples oleadas migratorias
no debilita la historia, la enriquece. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante necesitaba simplicidad. Un solo cruce, una sola cultura inicial, un solo origen, pero América es demasiado vasta para haber sido el resultado de un único evento. Desde el Ártico hasta la Patagonia hay más de 15.000 kilómetros. Selvas, montañas, desiertos, altiplanos. Los pueblos que habitaron esos espacios desarrollaron culturas profundamente diversas, lenguas, cosmovisiones, tecnologías adaptadas a cada entorno. Y algo importante, los estudios genéticos muestran una diversificación temprana dentro del continente. Eso implica antigüedad. No hablamos de un asentamiento reciente y homogéneo. Hablamos de milenios de transformación interna. Pero el cuestionamiento no termina aquí. Algunos sitios en Brasil, como Pedra Furada, han presentado evidencias controvertidas que apuntan a fechas aún más antiguas. Algunas interpretaciones sugieren presencia humana anterior a 30.000 años. Estas fechas son debatidas. No hay consenso absoluto. Y es importante decirlo con honestidad. No todo está confirmado, pero tampoco todo puede descartarse simplemente porque incomoda. La historia científica no avanza eliminando preguntas, avanza enfrentándolas. Y aquí emerge una idea poderosa. Tal vez América no fue el último destino. Tal vez fue uno de los escenarios donde la humanidad se diversificó tempranamente. La imagen del continente aislado, esperando ser descubierto en 1492, es una construcción histórica posterior. Una narrativa europea. Pero mucho antes de Colón, América ya tenía miles de años de historia humana. Miles. Cuando los europeos llegaron, encontraron civilizaciones complejas, sistemas agrícolas avanzados, redes comerciales extensas, conocimientos astronómicos precisos. Eso no surge en pocos siglos. Eso requiere profundidad temporal. Y aquí la pregunta comienza a cambiar. No es solo cuando llegamos, es cuánto tiempo llevábamos ya aquí cuando comenzó el relato oficial. Ahora profundizaremos en algo aún más inquietante: las rutas marítimas, los posibles contactos transpacíficos, los datos sobre la batata en Polinesia, la navegación oceánica antes de Colón, porque la historia de América no termina en Beringia, apenas comienza allí. Y si algo nos está mostrando la arqueología moderna es esto: no llegamos tarde. La pregunta es otra: ¿cuánto de lo que ocurrió fue olvidado y cuánto fue convenientemente simplificado? Durante décadas se repitió una idea casi incuestionable. Antes de Colón, América estuvo aislada, completamente separada del resto del mundo, sin contactos externos, durante miles de años. Pero cuando la evidencia comienza a acumularse, el aislamiento absoluto se vuelve difícil de sostener. No hablamos de invasiones masivas, ni de colonizaciones a gran escala. Hablamos de algo mucho más sutil: contactos, intercambios limitados, encuentros ocasionales, cruces improbables, pero posibles. Y aquí, el océano deja de ser una barrera, se convierte en una autopista. Durante mucho tiempo, se subestimó la capacidad marítima de los pueblos antiguos. Se asumió que navegar grandes distancias era imposible sin tecnología moderna. Pero la arqueología ha demostrado lo contrario. Hace más de 3.000 años, los pueblos austronesios ya navegaban miles de kilómetros en el Pacífico. Desarrollaron embarcaciones de doble casco, dominaron la lectura de estrellas, comprendieron corrientes marinas y patrones de viento. No tenían brújulas metálicas, tenían conocimiento transmitido por generaciones, y llegaron a lugares que parecían imposibles: Hawái, Isla de Pascua, Nueva Zelanda. Expansiones oceánicas extraordinarias. Entonces, surge la pregunta inevitable: si pudieron cruzar el Pacífico abierto entre islas separadas por miles de kilómetros, ¿es impensable que alguno de esos viajes alcanzara a América? Aquí entramos en uno de los puntos más fascinantes: la batata. El camote es una planta originaria de América. Sin embargo,
Cuando los europeos llegaron a Polinesia en el siglo XVIII, la batata ya estaba allí. Y no como novedad reciente, estaba profundamente integrada en la agricultura local. El nombre polinesio de la batata, kumara, guarda similitud lingüística con términos andinos antiguos. Este detalle llamó la atención de lingüistas y botánicos. ¿Llegó la batata flotando sola por el océano? Es improbable. Es un tubérculo delicado. No sobrevive largos viajes salinos a la deriva. Estudios genéticos modernos analizaron variedades de batata en Polinesia y América. Los resultados indican una conexión pre-europea. Eso no significa colonización. Significa contacto e intercambio. Y si hubo intercambio de plantas, hubo personas. En 2020, investigaciones genéticas publicadas en revistas científicas mostraron señales de contacto entre poblaciones polinesias e indígenas sudamericanos. Alrededor del año 1200, el análisis de ADN detectó pequeñas pero significativas mezclas genéticas. No fue una migración masiva, fue algo puntual. Un encuentro, probablemente limitado, pero real. Y aquí debemos mantener equilibrio. La evidencia sugiere contacto, pero no reemplazo cultural, no dominación, no conquista. Un intercambio humano. Eso cambia el paradigma, porque demuestra que América no estaba completamente aislada. Ahora bien, otro caso, si está plenamente confirmado. Los vikingos, en Lans o Meros, en Terranova, Canadá, se encontraron restos de asentamientos nórdicos datados alrededor del año 1000. Estructuras, herramientas de hierro, pruebas arqueológicas claras. Los vikingos llegaron a América casi 500 años antes de Colón. Pero algo es importante entender. No colonizaron el continente. No transformaron sus sociedades. Fue un contacto breve, limitado. Sin embargo, su presencia rompe el mito del aislamiento absoluto. Si el Atlántico Norte pudo ser cruzado con tecnología medieval, ¿por qué el Pacífico sería una muralla infranqueable? Aquí entramos en un terreno más delicado. Existen teorías sobre posibles contactos transpacíficos desde Asia Oriental. Algunas similitudes culturales han sido señaladas. Patrones de construcción, motivos simbólicos, técnicas agrícolas. Pero aquí debemos ser rigurosos. Similitud no siempre significa contacto. La evolución cultural paralela existe. Dos sociedades pueden desarrollar soluciones parecidas ante problemas similares. Por eso es fundamental diferenciar evidencia sólida de hipótesis atractivas. La batata tiene respaldo botánico y genético. El contacto vikingo tiene respaldo arqueológico directo. Otras teorías permanecen abiertas, pero no confirmadas. Y esa honestidad es importante, porque el objetivo no es reemplazar un dogma por otro, es ampliar el marco. La gran pregunta entonces no es si América fue invadida antes de Colón. La pregunta es otra. ¿Fue completamente aislada? La evidencia moderna sugiere que no. Pequeños contactos no cambian la identidad profunda de los pueblos americanos, pero sí cambian nuestra comprensión de las redes humanas antiguas. La humanidad nunca fue estática, nunca fue compartimentos cerrados. Siempre hubo exploradores, siempre hubo curiosidad. Y aquí surge una reflexión más profunda. ¿Por qué durante tanto tiempo la historia oficial defendió un aislamiento casi total? En parte, porque simplifica el relato. En parte, porque coloca el descubrimiento europeo como momento fundacional. Pero América no comenzó en 1492, tampoco en el año 1000, ni en el 1200. Comenzó miles de años antes. Y si hubo contactos transoceánicos limitados, eso no disminuye la grandeza de sus civilizaciones. La engrandece. Significa que América no fue periferia, fue parte de la red humana global mucho antes de lo que se enseñó en escuelas. No como centro imperial, no como imperio marítimo, pero como territorio dinámico, habitado por pueblos capaces de navegar, intercambiar y adaptarse. Y aquí llegamos a una pregunta incómoda. Si la evidencia de contactos precolombinos existe y es aceptada en círculos académicos, ¿por qué sigue siendo tan poco conocida?
Tal vez porque obliga a reescribir esquemas mentales. Tal vez porque desmonta la idea de mundos completamente separados. Pero la ciencia avanza, precisamente, cuando rompe límites. ¿Fue América realmente el final del viaje humano, o uno de sus primeros grandes escenarios? La historia es más compleja de lo que nos enseñaron, y eso no la debilita, la hace más fascinante. Si este enfoque te ayuda a mirar la historia con otros ojos, acompáñanos en este viaje, porque América no fue el final del camino. Tal vez fue uno de los primeros grandes escenarios humanos, y esto recién comienza. Gracias por acompañarnos en este viaje al profundo pasado humano. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, activar la campanita y suscribirte a Reescribamos Nuestra Historia para no perderte futuros videos de esta saga.